Que el Señor nos bendiga en esta tarde, mis hermanos. Realmente Dios está aquí en este lugar. Dios estaba esperando por nosotros el día de hoy. Le agradecemos a Dios por esta bendición maravillosa que nos ha permitido a cada uno de nosotros poder guiar nuestros pasos hasta este lugar, porque sabemos que este es el mejor refugio que podemos encontrar en el tiempo de angustia, de la soledad a lo mejor, tiempo de problemas. Aquí Dios nos restaura, nos levanta y nos da esta oportunidad de reencontrarnos con Él. Y esto es lo que debemos ser agradecidos. Por mi parte, yo agradezco día a día cuando puedo estar acá, de poder llegar, porque muchas veces uno desea, uno quiere, pero lamentablemente a veces no puede por motivos de diferentes circunstancias, ya sea laborales, personales. Hoy es el día donde el Señor nos da esta oportunidad para reencontrarnos con Él. El mañana no lo conocemos, así que hoy es el día donde tenemos que llenar nuestras vasijas, pero cierto, abastecernos de este combustible del Espíritu Santo para poder, en el tiempo de la lucha, de la dificultad, tener una reserva para donde poder nosotros refugiarnos. Así que le voy a invitar que abra sus Biblias en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, en el capítulo número 19, un mensaje a lo mejor conocido por todos, por muchos, pero Dios siempre tiene algo nuevo para cada uno de nosotros. Y primeramente la palabra es para mí, y si Dios me la ha dado, yo la quiero compartir con usted, porque es de bendición para todos los mensajes, son de bendición para nuestras vidas. Lucas capítulo 19, vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 10. Lucas capítulo 19. Dios tenga misericordia de mi vida, ¿cierto? Que me acorace con su sangre bendita, porque no es fácil estar acá. Solamente es el poder de Dios el que nos motiva y el que está respaldando esta hora, de estar en este lugar. Y si Dios ha permitido poder hablar de su palabra, es porque es la voluntad del Señor y debemos ser obedientes y cumplir con lo que el Señor nos pide. Si la ha encontrado, le daremos lectura en el nombre del Señor, ¿cierto? Y dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los republicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios bendiga su palabra. Tome su asiento. El mensaje que acabamos de leer, ¿cierto?, lleva por título Jesús y Zaqueo. Quizás cuántas veces lo hemos leído, cuántas veces lo hemos buscado, y nos relata quién era Zaqueo. Zaqueo, dice primeramente, era un varón, ¿cierto?, que vivía en Jericó y que era jefe de los publicanos y rico. Jefe de los publicanos, ser publicano en esa época era las personas que cobraban los impuestos, ¿cierto? Tenían un estatus de una situación, me imagino yo, porque cuando habla de rico,
da la impresión de que está hablando de una persona que tenía un estatus económico superior a los demás, ¿cierto? A través del trabajo que él realizaba. Pero ser publicano en esa época también tenían cierta característica que muchos de ellos eran gente poco honrada, que eran engañadores, tenían estafadores, se aprovechaban de los demás, ¿cierto? A través de lo que ellos hacían, y eso también a lo mejor hacía que aumentaran su riqueza. Pero aún así, este hombre, que a lo mejor podía haberlo tenido todo, ¿cierto? No tenía, tenía esta necesidad de saber, de conocer a Jesús, porque Jesús ya, su fama, pues, podemos decir así, ya era conocida por muchos lugares. Entonces, ya se sabía que era este hombre que andaba haciendo milagros, que sanaba enfermos, se conocía. Entonces él, aún así, él teniéndolo todo, también quería conocerle para saber si era verdadero, quién era esta persona que tanto se murmuraba, que tanto se hablaba. Entonces cuando Jesús llegó ahí a Jericó, este hombre tenía esa necesidad de conocerle, quería ver quién era esta persona. Y como también era bajo en estatura y la multitud, me imagino yo, que seguía a Jesús era mucha y todo el mundo quería verlo, es cuando llega alguien, a lo mejor llega una persona importante a un pueblo, pasa eso que todos quieren ir a conocer a esta persona que viene, ¿cierto? Cuando llega alguien importante acá a la ciudad de Talca o a alguna parte, todos quieren verle, todos quieren tratar de estar en la primera fila, y todos quieren ver cómo poder llegar a esa persona. Y es así que Zaqueo dice que como era bajo en estatura, no tenía posibilidad porque como era mucha la gente, él tenía que esforzarse aún más para poder verle. Pero ¿qué es lo que hace? Él se sube a un árbol y de ahí espera que pase y ahí mejor tenía la visual. Y cuando Jesús pasa por ahí, mira hacia arriba, lo ve y le dice que descienda y le habla por su nombre. Jesús ya conocía a Zaqueo. Zaqueo no lo conocía, pero Jesús ya sabía que él era el que estaba ahí en el árbol esperando. Y este hombre desciende, y cierto, porque Jesús le dice que baje, porque era necesario que él estuviera en su casa ese día. Y Zaqueo rápidamente baja, lo recibe en su casa, y mucha de la gente que había ahí, dice aquí, que murmuraban porque como él, cierto, una persona que hacía muchos milagros, iba a estar en la casa con una persona que era pecadora, porque todo el mundo sabía cómo era Zaqueo, por sus actitudes. Y es así que él le dice que era necesario, ¿cierto? Y Zaqueo, en esa actitud que tuvo Jesús de misericordia con él, ¿cierto? Él se arrepiente de todo lo malo que había hecho, se arrepiente de todas las cosas perversas que a lo mejor había obtenido, y le dice a Jesús, le dice que él devolvía la mitad de sus bienes y se los daba a los pobres, y si en algo había defraudado a alguno, se lo devolvía cuadruplicado. Entonces Jesús, en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, dice que hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él, Zaqueo, también era hijo de Abraham. Y él, ¿cierto?, el Hijo del Hombre había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si hoy lo llevamos a los días de hoy, ¿cuántos de nosotros muchas veces todavía tenemos ese espíritu de Zaqueo? Muchos de nosotros todavía tenemos la avaricia, queremos adquirir cosas? ¿Cuántos de nosotros todavía a lo mejor hacemos mal, ¿cierto? ¿O cuántos de nosotros muchas veces llegamos a los templos buscando a este Dios maravilloso, sabiendo que a lo mejor ahí en ese lugar hay restauración, nos dicen ahí anda allá porque allá a lo mejor te vas a mejorar, pero Dios ya nos conoce antes que nosotros. Dios ya nos tiene predestinado a este camino, y este caminar es el que nosotros debemos cuidar. Si hoy estamos acá es porque la salvación de mis hermanos la salvación de Dios quiere llegar a nuestra casa, quiere llegar a mi casa, a mi cuerpo primeramente, mi salvación mía personal, y a través de esta bendición que yo estoy recibiendo el día de hoy,
poder ser partícipe de con mi familia para que ellos también puedan conocer esta misericordia de Dios, para que cada uno de nosotros que hoy día hemos llegado acá, no estamos porque hemos venido a perder el tiempo o porque hemos llegado por cumplir un servicio más, porque el día jueves hay que ir a la iglesia, sino que hoy el Señor dice que la salvación ha llegado a su casa. Y todos los problemas, toda la dificultad que usted pueda tener, todas las cosas que usted pueda estar pasando, hoy el Señor se las lleva. Hoy en esta tarde la salvación es para todos nosotros. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todos nosotros andábamos perdidos en delitos y en pecado, andábamos tribulados, andábamos por las tinieblas, buscando a lo mejor quizás muchas cosas, buscando nuestra conveniencia en distintos lugares, porque sabíamos que a lo mejor allá iba a estar, nos iba a ir mejor, pero no buscamos lo principal, que es buscar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Cuántas veces caminamos erradamente por muchos lugares buscando, a lo mejor muchas veces, la diversión, ¿cierto? Y no encontrábamos nada. En cambio, cuando estamos acá, cuando usted cruza San Mampara, el aire, todos los problemas que usted pueda traer, una vez que usted cruza, los problemas se van. Yo así lo siento, así lo he vivido. Puedo llegar triste, puedo tener problemas, puedo tener dificultades, pero aquí el Señor me levanta. Aquí el Señor me da el ánimo para salir adelante. Ya ese problema que yo tengo tan grande, ya lo veo pequeño. ¿Por qué? Porque tengo esa fe, esa esperanza de que Dios es el que anda conmigo. Tengo esa convicción de que Dios es el que me está esperando. Dios es el que me dijo: Ricardo, bájate, ven, baja. Hoy es necesario que yo pose en tu casa. Hoy es necesario que yo esté contigo. Y si yo algo he cometido mal, en esta noche también le digo al Señor que Él me perdone. Sin algo que yo he hecho algo contrario a lo que Él nos mandata, que Dios tenga misericordia de mí, que Dios me perdone de todas mis faltas, porque así como era Zaqueo, también soy un pecador. También a lo mejor estoy falta también cometo muchos errores, muchas cosas que a lo mejor no van dentro de lo que es el camino del Señor. Pero por eso estoy aquí en esta noche, para buscar de Él, para aprender de Él, para saber que si yo camino con Él, mi prosperidad está con Él, mi futuro depende de Él, no depende de mi trabajo, no depende de lo que yo haga, ni lo que yo consiga, sino que el futuro está en las manos del Señor. Y el futuro suyo está en las mismas manos, mis hermanos, porque esto es para todos, no es para mí. Ustedes debemos confiar en Él, porque Él es el que nos va a levantar, es Él el que nos va a bendecir, y cuando el Señor dice que nos va a bendecir, nos va a bendecir. Ese es un decreto, es una promesa del Señor. No es algo que quede impune, no es algo que quede ahí en el tacho, sino que es real, es verdadero. Y si usted no lo ve, sus hijos lo van a ver. Si usted no lo ve, sus nietos lo van a ver. Y son ellos los que un día van a testificar de que es así, porque yo así lo he vivido, yo así lo he palpado, así lo he sentido, porque la bendición de esta salvación llegó a la casa de mi padre, llegó a la casa de mi madre, llegó muchas veces donde no había nada, donde había necesidad, había angustia, había dolor, había enfermedad. Y ahí el Señor tomó esa enfermedad y se la llevó, y mi padre fue sano, y para la gloria y la honra de su nombre. Y por eso sé que hoy día esta bendición es verdadera. No es una fábula, no es un cuento, es algo que está palpable, que solamente debemos creerle. Y con Él somos más que vencedores. Así que hoy, mis hermanos, la salvación ha venido a esta casa. La salvación ha venido a esta casa, Iglesia Mantos del Río, en esta noche. En esta noche el Señor se lleva los problemas, las dificultades. El Dios ha limpiado este lugar. El Señor ha lavado, ha limpiado. Hemos pasado procesos. Y el Señor, a contar de ahora, dice que la salvación ha llegado hasta este lugar, y a contar de este momento, esta salvación es limpia, esta casa es pura para todos, para que todos podamos estar aquí alabando y bendiciendo el nombre del Señor. El día de hoy, esta casa, este lugar de restauración está levantando. El día de hoy, hasta este momento, esta casa se está restaurando y el Señor la ha limpiado. Y es deber de nosotros seguir manteniéndola, es deber de nosotros estar aquí confiadamente, acercándonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para que podamos encontrar el oportuno socorro. Dice su palabra: alzaré mis ojos hacia los montes.
¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, ¿cierto? De allá viene nuestro socorro. De allá viene de Jehová, es el que nos cuida, ¿cierto? Él es el que nos ha librado de la muerte, cantamos, nos ha librado de cuánto mal que podemos haber pasado, ¿cierto? Nos ha levantado de ahí, del polvo de la tierra, donde no valíamos nada, el Señor nos trajo a este lugar, y a este camino bendito, a esta bendición, que es una bendición que ha llegado a nuestra casa, ha llegado a mi casa. Yo tengo mucho que trabajar, mucho que recorrer, pero si voy de la mano del Señor, como dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Cada vez que llego aquí me motiva y me levanta, y yo sé que algún día voy a ver la gloria de Dios. Es su palabra, si crees, verás la gloria de Dios en el tiempo del Señor. Solamente Él sabe cuándo, el cómo y el dónde. Solamente esperar, ¿cierto? Tal cual como Zaqueo, bajarme del árbol, bajarme de donde estoy, de la nube a lo mejor donde ando, y poder aterrizar y poder que el Dios entre en mi hogar. Y como también Zaqueo aquí nos enseña que él se arrepintió de sus malos caminos, también yo poder arrepentirme de lo malo que he sido, de poder que el Señor me perdone, de poder salir adelante y poder recibir esa salvación en mi hogar también. ¿Por qué? Porque tengo una familia detrás mío, tengo esposa, tengo hijos que necesitan ser salvados, necesitan ser restaurados, que necesitan también de Dios. Y ese es mi lucha, mi prueba, mi dificultad muchas veces, pero si doy de la mano del Señor, yo sé que soy más que vencedor, porque con Él en Él tengo la ganancia. Y si hoy estamos acá, mis hermanos, es porque la salvación ha venido a nuestro hogar. La salvación del Señor ha venido a esta casa. ¿Por qué? Porque también nosotros somos hijos de Abraham, ¿cierto? Y el Señor le dijo a Abraham, y serán benditas todas las familias de la tierra. Y en esa familia caemos nosotros. En esa familia caemos nosotros. En esa bendición estamos nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor nos vino a buscar y a salvar a nosotros, que estábamos perdidos, en delito y en pecado. Pero hoy nos da esta oportunidad. Y si hoy estamos acá, es porque el Señor nos ama. Él nos amó primero, ¿cierto? Y Él nos conoce. Así tal cual como conocía a Zaqueo, que Zaqueo decía que se subió al árbol, y el Jesús, de toda la gente que había, se paró justo donde estaba Él. Entonces quiere decir que eso ya el Señor ya lo conocía, Él sabía que había un alma, una persona que necesitaba de Él. Y ese necesitado soy yo en esta noche. Ese necesitado soy yo. Y por eso agradezco a Dios esta palabra, porque sé que esta salvación ha llegado a mi hogar. A lo mejor seguiremos teniendo lucha, seguiremos teniendo dificultades, seguiré yo luchando, ¿cierto? Pero sé que un día el Señor me va a dar la corona, la recompensa, pero siempre y cuando yo le sea fiel a Él. Ese es el gran requisito, serle fiel a Él, creerle a Él, tener la fe, tener la certeza de que es Él el que nos mueve. No son las fuerzas mías, no son las fuerzas suyas, sino que son las fuerzas que Dios le entrega a cada uno de nosotros para poder caminar, porque esa es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Para mí es una bendición, como les decía, estar acá. Para mí es una bendición poder ser miembro de esta iglesia y de poder trabajar en la obra del Señor. Así que hasta aquí la palabra del Señor, mis hermanos. No me quiero alargar más, ni quiero poner, ni quitarle, sino que solamente lo que el Señor ha dado hasta este momento. Así que espero que usted medite esta palabra, ¿cierto? Le pueda sacar lo mejor el provecho de sí. Cada versículo puede ser algo de una bendición para usted. Usted quédese con lo medular, quédese con lo que pudo haber entendido. Yo me quedo con lo que este mensaje era para mí, ¿cierto? Porque sé que la salvación ha llegado a mi hogar, ¿cierto? A pesar de la lucha, la dificultad, yo sé que si yo, como dice su palabra, cree tú y tu casa serán salvos. Y de esa palabra me aferro, pero también tengo que cumplir con todo lo que el Señor demanda que yo cumpla, ¿cierto? Tratar
de desviar los deleites de la carne, cerrarle la puerta y abrir la puerta al fruto del Espíritu. Esa es la ganancia, ¿cierto? La carne es vanidosa, le gusta mucho, le gusta todo lo que hay en el mundo, todo lo que ofrece, y de repente esta carnecita es media porfiada y se va por esos deseos, ¿cierto? De ver un partido de fútbol, de ir allá, de ir acá, ver una película. En circunstancias que alimentar el Espíritu es lo más importante que debemos tener nosotros. Así que para el Señor que vive, sea honra, gloria, y para mí solamente su misericordia. Amén. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Ricardo. Le voy a pedir a nuestra hermana Evelyn que esté orando por esta palabra, para